escucha bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta cálida invitación a participar de este encuentro tan interesante que realmente lo celebro de verdad porque pienso que estamos viendo una gran transformación en el sistema de salud y la enfermería como parte del equipo de salud no puede ser menos en esta reflexión. Y también celebro la invitación a participar porque mi exposición va a ser un poquito original porque será no tanto del lado técnico como del lado filosófico, ¿no? Yo soy enfermera de profesión pero desde hace unos años me dedico a las humanidades, en concreto a la ética y a la teología moral. Y entonces el enfoque que yo propongo es justamente considerar esta relación entre enfermería e inteligencia artificial, pero desde lo que es la esencia de la enfermería, que es el cuidado, ¿sí? Por lo tanto, como dicen los filósofos, yo no vengo a proponer ningún tipo de solución ni de respuesta cerrada, sino abrir preguntas, preguntas que nos estimulen a seguir pensando en estos temas, no tanto de una perspectiva técnica, sino de una perspectiva humana, ética, que en el fondo es al servicio de lo que tiene que estar la tecnología. Bueno, como sabemos, desde el año 56, desde que John McCartney acuñara esa definición de inteligencia artificial en la famosa conferencia de Dartmouth, lo que se consideran comportamientos artificiales ha ido cambiando grandemente a lo largo de estos años de vertiginoso desarrollo de inteligencia artificial. Por eso es que hay algunos autores que dicen que es imposible casi definir o englobar o reducir la inteligencia artificial a un concepto unitario y dicen que se puede hablar de una categoría paraguas o de una categoría amplia, ¿no? Porque si incluimos dentro de esta categoría el análisis de los datos, el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de voz y muchísimas otras cosas. Ni qué decir con la intervención de la inteligencia artificial generativa de la cuarta revolución del llamado ChatGPT. Y el ámbito médico no es ajeno a este desarrollo. Sabemos que ya desde los años 80, desde la constitución de la American Association for Artificial Intelligence, hay un grupo de investigadores que se han dedicado exclusivamente a estudiar cómo la inteligencia artificial puede tener cada vez más protagonismo en el ámbito de la salud, es decir, cómo se puede desarrollar esta tecnología para ponerla al servicio de programas que ayuden a los profesionales en el diagnóstico, la predicción de resultados, la toma de decisiones terapéuticas. Y es tal el vertiginoso desarrollo que ha tenido que actualmente ya se empieza a hablar de un nuevo cambio en el paradigma de la medicina y así como se hablaba hace unos años de medicina aumentada, ahora la literatura tiende a hablar de la llamada medicina 5P, justamente por ese protagonismo de la inteligencia artificial en estas cinco áreas era la llamada medicina de precisión, participativa, preventiva, personalizada y de predictiva, que justamente permite considerar que el paradigma médico está efectivamente cambiando. O sea, se está generando una revolución amplia y verdadera en el ámbito de la salud. Y la profesión de enfermería no es ajena a esta revolución. Sin embargo, si uno hace una revisión de la literatura, uno puede evidenciar que existe un gap considerable en lo que respecta a la utilización de esta tecnología en la enfermería y podemos decir que claramente es una práctica que está en crecimiento, aunque la evidencia es limitada, porque a veces los estudios siguen en desarrollo, y también porque se presenta una gran heterogeneidad, no solamente en los entornos en donde se aplica, sino también en los tipos de inteligencia artificial que se utilizan. Es interesante señalar esta revisión sistemática fue publicada el año pasado con una serie de colaboradores, donde ilustran justamente cuáles son las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la enfermería. De alguna manera lo que hace es nuclear cuáles son los principales desarrollos que se han dado en el último tiempo. Voy a ir brevemente, simplemente para tener una visión de conjunto e identificar esas seis áreas que proponen estos autores. En primer lugar, la identificación de riesgos, ¿no? Sí que se han publicado distintos estudios donde a través del análisis de los datos de salud, se puede identificar el riesgo, por ejemplo, de readmisión de pacientes adultos una vez que han sido dados de alta, o la utilización de técnicas de machine learning, por ejemplo, para predecir la readmisión de pacientes con diabetes, identificar pacientes, por ejemplo, con riesgo de caídas, con trastornos por el uso de drogas o alcohol, y también algunos algoritmos de deep learning para predecir eso, ¿no? La sensación de dolor, deterioro físico en algunas condiciones agudas críticas. Luego tenemos lo que sería el Health Assessment, es decir, la valoración de salud, como una herramienta para asistir justamente a la enfermería y a la hora de valorar, por ejemplo, condiciones dermatológicas que puedan tener los pacientes o el monitoreo de distintas funciones, como pueden ser los signos vitales, identificar signos de sepsis, convulsiones, etcétera.
Luego tenemos un sistema o unos estudios que han detectado la utilización de un sistema para identificar distintos grupos de pacientes, distintos clusters, y justamente clasificar a los pacientes y estratificarlos según la severidad de la enfermedad y también las necesidades de cuidado que puedan presentar. Después tenemos, bueno, por supuesto, todo el ámbito de la investigación. Después las mejoras también para la prestación de la salud y los registros, sobre todo tecnologías de reconocimiento de voz que aceleran todo lo que es la elaboración de la documentación, mejorar la formación de los diagnósticos de enfermería, recién escuchábamos algo al respecto, y distintas tecnologías que ayudan a integrar distintos elementos importantes a la hora para configurar un juicio clínico, como pueden ser datos genómicos, sociodemográficos, y poder tener una toma de decisiones acertada. Y finalmente, a otros temas que ayudan a elaborar un plan de cuidados de enfermería, ¿no? Cómo la inteligencia artificial en este sentido podría ayudar y colaborar con estos planes de cuidado. Aunque no está íntimamente relacionado, sí que algunos autores el área de la robótica la consideran íntimamente relacionada con la inteligencia artificial. Hay autores que dicen que se podrían tratar por separados. Yo no voy a entrar en esta temática para no alargarme, pero sí quería recomendarles este estudio de Nieto Agraz, donde lo que hace el autor es proponer una visión de conjunto sobre cuáles son los principales sistemas robóticos que se utilizan en enfermería, ¿no? Entonces, él lo que hace es proponer una clasificación según el grado de autonomía que presenta el robot y según la proximidad que tenga con el paciente. Él dice que se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, ¿no? Por un lado, robots capaces de realizar actividades muy periféricas de enfermería, como puede ser el traslado de alimentos, el transporte, suministros, medicación, etcétera, ayudar a la movilización de los pacientes. Otros sistemas que potencian la autonomía del paciente, como pueden ser los exoesqueletos o el robot, como por ejemplo Paro, que puede ser de compañía. Otros sistemas que ya implican una interacción un poquito más estrecha entre el enfermero y el paciente, como puede ser también algunos robots que asisten en la rehabilitación, por ejemplo. Y finalmente las aplicaciones de la telemedicina, ¿no? Donde se habla muchísimo de la telepresencia, a veces no solamente para hacer un seguimiento de los pacientes, sino también para mitigar la soledad. Entonces, simplemente como para saber que es un área que también de alguna manera entra y tiene mucha en relación con lo digital. Pero sobre todo me interesa señalar este hito que a mi modo de ver fue muy significativo en lo que se refiere a la inteligencia artificial y la enfermería, que fue el think tank que se celebró en el año 2019 sobre justamente Nursing and Artificial Intelligence Leadership Collaborative. En este think tank, donde participaron representantes de distintas áreas, no deja lugar a dudas de que justamente la profesión de enfermería puede cambiar. O sea, de qué manera estas nuevas tecnologías pueden modificar la comprensión que se tiene de la enfermería, no solamente a través de la modificación de flujos de trabajo, sino también de los costos, sino también a través de cómo impacta en el cuidado. Entonces, en este think tank se dieron como tres grandes conclusiones. A mí solamente me interesa destacar la que a mi modo de ver es más relevante, en donde se menciona explícitamente que la enfermería debe tener un rol activo y una participación también activa en lo que es el desarrollo de estas tecnologías y la implementación. O sea, no ser como el último eslabón en las cadenas, como un usuario, sino también participar en la génesis. Y sobre todo también lo que se pone en evidencia es esa necesidad de determinar qué cosas enfermería podría delegar y qué cosas no. O sea, que de alguna manera lo que está planteando es, bueno, estas tecnologías que efectivamente van a tener un gran impacto, tenemos que también pensar cómo estas tecnologías pueden modificar nuestra comprensión de la profesión. Por eso, a mi modo de ver, la conclusión que yo saco de haber leído estas líneas fundamentales del think tank es que la enfermería efectivamente enfrenta cambios paradigmáticos relacionados con la tecnología digital. Y esto merece una reflexión desde muchos puntos de vista y en este caso la filosofía es llamada en causa. Entonces aquí se nos plantea un interrogante fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evaluar si un cambio paradigmático en la profesión de enfermería es positivo o negativo? Porque me parece que todos aquí presentes podemos concluir que efectivamente hay un cambio. Pero ¿cómo evaluamos si eso nos favorece o no nos favorece? En otras palabras, ¿no? ¿Cómo podemos valorar el impacto de la inteligencia artificial? Y cuando digo inteligencia artificial lo hacemos extensivo al mundo digital en el cuidado de la enfermería. Y entonces aquí me parece que la clave está en reflexionar, aunque sea brevemente, sobre lo que es el cuidado, ¿no? Que como dice Jean Watson, una de las grandes teóricas de enfermería, ella dice, y cito, la aprehensión del cuidado es complicada, especialmente
cuando la cultura biotecnológica dominante tiende a centrarse en indicadores externos de tratamiento y curación. El cuidado a menudo permanece en segundo plano, ¿no? Entonces, dado que efectivamente en la literatura existe un amplio consenso, ¿no?, de que las tecnologías de inteligencia artificial no pueden reemplazar completamente a los enfermeros, me parece que resulta esencial que como disciplina reflexionemos y participemos activamente en esas decisiones sobre qué aspectos pensamos que pueden de alguna manera delegarse a la tecnología y qué cosas no. Es decir, de alguna manera esta reflexión nos ayuda a ver, a pensar cómo hacer una incorporación razonable de la tecnología, que es buena, que nos puede potenciar, pero que también sea ética, ¿no? Y por eso es que a mi modo de ver, el camino para reflexionar sobre si un cambio paradigmático es beneficioso o no, tiene que partir necesariamente desde la ontología de la enfermería, es decir, desde qué es la enfermería. Y claramente, a mi modo de ver, este es el camino si uno no quiere caer en una comprensión meramente funcionalista de la profesión. Bueno, la enfermera hace una serie de tareas. No, no, no hace una serie de tareas, las hace, pero hay un modo de hacerlo, hay una finalidad por la cual las hace, que es lo que define intrínsecamente su profesión, ¿no? Entonces, la enfermería por su propia naturaleza desafía los paradigmas epistemológicos reduccionistas donde a veces la sociedad tecnológica nos quiere encorsetar. Y por eso me parece que aquí tenemos un campo precioso, muy valioso para poder reflexionar. Ya se han dado algunas reflexiones en esta área, no simplemente a título informativo, seguramente los conocerán. Por un lado, hay dos autores. El primero es Loxin, que él desarrolló una teoría de la competencia tecnológica del cuidado en enfermería, la Theory of Technological Competency as Caring in Nursing, donde este autor propone que la enfermería es el icono de lo que es la coexistencia entre la tecnología y el cuidado, ¿no? Entonces él dice que el cuidado se puede pensar como una relación que se aumenta con los beneficios de la tecnología, ¿no? Y en una línea similar tenemos este otro autor que se llama Tanioka, que desarrolló este paradigma conocida como TETRON, que es Transactive Relationship Theory of Nursing, que un poco va en la misma línea, pero él trata de reflexionar sobre cómo puede ser la relación entre los robots humanoides de enfermería y las personas humanas y los pacientes, ¿no? Entonces, tanto Loxin como Tanioka sostienen que la práctica de la enfermería y el cuidado son susceptibles de ser potenciados por los humanoides, ¿no? Entonces dice, bueno, el humanoide puede puede escuchar, puede tocar suavemente y puede apoyar un montón de tareas que hace la enfermería. Sabiendo que están estas dos posiciones, que son válidas, mi propuesta es hacer una reflexión, pero desde otro lado, que es justamente desde la ética del cuidado. Pero antes de pasar a esa reflexión, brevemente me quiero detener en considerar algunos aspectos filosóficos de la inteligencia artificial que en el fondo están en la base de las aplicaciones prácticas. Es decir, cuando uno va a hacer una aplicación práctica de una tecnología, en el fondo tiene unos presupuestos que de alguna manera van validando o van orientando esa misma práctica. Y a mí me parece que hay como tres grandes presupuestos, son muy genéricos, pero que sí de alguna manera están coordinando o están diciendo cómo son esas aplicaciones prácticas de la tecnología, ¿no? Entonces, en el primer lugar, el lenguaje antropomórfico. Estamos ya como muy connaturalizados a utilizar cierto lenguaje, como puede ser, no sé, inteligencia, aprendizaje, memoria, autonomía, que no tienen el mismo contenido en el ámbito informático que en el ámbito filosófico. Entonces, esto nos puede llevar inconscientemente a esa tentación reduccionista de pensar que la inteligencia artificial es igual que la inteligencia humana, nada más que en un formato distinto, ¿no? Y esto puede ser un error epistemológico, porque en el fondo podemos estar reduciendo lo que es la inteligencia humana, que es mucho más amplia, porque justamente tiene esa dimensión moral, de sentido, etcétera. Y la inteligencia artificial no. Entonces, por un lado, el lenguaje antropomórfico. Esto nos lleva también a una consecuencia epistemológica, que es la distinción entre lo que es el funcionamiento y lo que es la finalidad, ¿sí? La inteligencia artificial, como sabemos, no sabe lo que hace, no sabe por qué lo hace y no tiene ningún tipo de finalidad intrínseca, o sea, no es teleológica. Mientras que los seres morales, o sea, las personas, tenemos esa capacidad de proponernos fines. Por eso somos seres libres y por eso tenemos responsabilidad. El algoritmo no la tiene. Entonces, esa finalidad es muy importante para la profesión de enfermería, porque es el enfermero que dice, yo qué es lo que quiero conseguir de este paciente. Y ahí es donde se juega el acto ético, ¿no?
Y por último, esa distinción entre sintaxis y semántica, ¿no? Es decir, esa racionalidad computacional es una racionalidad que es instrumental, es cuantitativa, es deductiva. En el fondo lo que hace es procesar símbolos. Eso es lo que es la sintaxis. Sin embargo, la inteligencia humana es semántica. ¿Por qué? Porque es mucho más amplia, es mucho más rica, es narrativa, es afectiva, es moral. O sea, no se reduce al ámbito del cómo procedimental, sino que se reduce al ámbito de el por qué y el para qué. O sea, los hombres tenemos la capacidad de interpretar esos símbolos y darles un sentido, ¿no? Y aquí me parece que hay una participación de enfermería clave e íntimamente superadora, ¿no? La capacidad de dar sentido a la enfermedad es una dimensión fundamental que hace relación con esa vulnerabilidad existencial del paciente que ningún algoritmo puede dar, ¿no? Mientras que la inteligencia artificial es inductiva, o sea, genera expectativas por inducción, ¿no? Generalizando correlaciones pasadas, la inteligencia humana es abductiva, o sea, de alguna manera busca explicar cuál es la mejor hipótesis en un escenario que muchas veces puede ser cambiante, ¿no? Y todos estos presupuestos filosóficos configuran lo que muchos autores llaman ahora paradigma de control, que de alguna manera resume como los cuatro ejes de lo que es la narrativa digital, ¿no? Que son la automatización, ¿m? La aceleración, sobre todo en el procedimiento, en procesamiento de la información en términos de velocidad, la accesibilidad de los datos y finalmente la autonomía, que también influye mucho a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, la reflexión sobre el uso ético de la inteligencia artificial nos tendríamos que plantear en estos términos, ¿no? ¿Cómo hacer para que esta transformación digital de alguna manera logre integrar, pero no solamente integrar, sino diría también trascender este paradigma de control e integrarlo en lo que yo llamaría un paradigma de cuidado, ¿sí? O sea, me parece que no es fructífero si uno hace una distinción muy dicotómica, diciendo inteligencia artificial no o tecnología no, me parece que eso sería anacrónico y no tendría ningún sentido, pero sí pensar cómo podemos integrar este paradigma y cómo lo podemos trascender en lo que es propio de la enfermería, justamente que es el cuidado. Entonces, desde esta perspectiva es donde quiero proponer ya estos últimos minutos de reflexión. Como decía antes, desde la ética del cuidado, ¿sí? Hay muchos autores que han trabajado en la ética del cuidado, más recientemente Chris Gassman, es un autor que a mí personalmente me gusta mucho, él es belga, y también Leida Feito Grande del ámbito hispánico, que en realidad lo que hace la ética del cuidado es rescatar lo que es la perspectiva contextual, es decir, ese compromiso que los hombres tenemos con la relación, ¿no? Y entender el cuidado justamente como una relación. Entonces, cuando uno entiende el cuidado como una relación, se supone, o sea, aflora de alguna manera lo que es el compromiso moral genuino, ¿sí? De la persona. Entonces, aquí es donde intervienen características importantes para llevar a buen puerto esta relación, como puede ser la empatía y la compasión, ¿no? Esa relación implica del sujeto, o sea, de cada uno, actitudes y hábitos en favor de esa relación, ¿sí? Es decir, no da lo mismo cómo se lleva a puerto, cómo se desarrolla esa relación, implica el sujeto un gran cambio. Entonces, en este sentido, Chris Gasnado, entendido como el good care, es el fin de la enfermería, ¿no? O sea, es una relación que tiene una finalidad concreta y por lo tanto uno como sujeto moral se tiene que proponer como fin lograr ese buen cuidado, que no es solamente, vamos a decir así, como el objetivo a cumplir esa finalidad, sino que también es el medio que yo pongo en juego para poder llegar a ese puerto, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que la enfermería es intrínsecamente teleológica, o sea, si el enfermero no quiere cuidar, no va a cuidar, ¿no? Y ahí es donde se juega realmente gran parte de su moralidad. Y ese buen cuidado, como decíamos recién, es interpersonal y recíproco, se apoya en dos pilares, ¿no? Que son, por un lado, ese comportamiento cuidadoso que abarca no solamente técnicas, sino que abarca actitudes y sobre todo, diría, rasgos de carácter, o sea, aquellas buenas cualidades morales que hacen que yo actúe en beneficio y en pro de ese buen cuidado siempre, y no porque está mandado, no porque me obligan, no porque me estén mirando, sino porque realmente considero que es importante conseguir ese buen cuidado, ¿no? De hecho, dice Chris Gassman, y cito brevemente, la enfermería adquiere su identidad específica no solo a partir del conjunto de tareas que realiza, sino también del modo en que se implica en el proceso de cuidado, ¿no? Eso me parece que es una cosa súper diferencial y específica, por eso es que no hay dos enfermeros que cuiden de la misma manera, ¿no?
Y además del comportamiento cuidadoso, esa relación de cuidado que en el fondo se amalgama en lo que es la confianza, justamente porque la confianza no se obliga, la confianza se merece, ¿no? Y es el humus que amalgama toda relación profesional, ¿no? Y por supuesto, relaciones interpersonales. Entonces, desde este enfoque, me gustaría señalar cuáles son los tres conceptos filosóficos fuertes que sostienen esta perspectiva de la ética del cuidado, que son el concepto de vulnerabilidad, el concepto de cuidado propiamente y finalmente el concepto de dignidad. Y mi propuesta es mostrar cómo estos tres conceptos corresponden parte de ese marco teórico de la ética del cuidado, que son a la vulnerabilidad le corresponde la experiencia de la enfermedad, al cuidado le corresponde la dimensión dialógica y a la dignidad le corresponde el estándar normativo. Entonces, en los minutos que restan, mi idea va a ser tratar desde este paradigma, habiendo señalado cuáles son los elementos filosóficos fundamentales y los tres elementos importantes del marco teórico, que reflexionemos sobre cómo la inteligencia artificial, lo podemos ampliar a la tecnología digital y también la robótica, si se quiere, pueden condicionar, pueden modificar o pueden afectar a ese bien interno de la enfermería que es el buen cuidado. Entonces, empecemos con el primero, ¿no? Que es la vulnerabilidad. Como sabemos, ya hace unos años en el ámbito filosófico y antropológico se puso de relieve esta importante reflexión sobre una condición humana que es la vulnerabilidad, ¿no? Entendida, vulnera viene de heridas, ¿no? Entendida como esa dimensión por la cual los hombres estamos necesitados desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional, del punto de vista social y, como decíamos recién, desde el punto de vista espiritual. Entonces, la vulnerabilidad es una condición que en el fondo nos muestra esa dimensión multidimensional que tiene el paciente, ¿sí? Que no es solamente un conjunto de síntomas ni de signos, sino que el paciente es mucho más. Y es por eso que conocer la vulnerabilidad en esta dimensión holística también nos lleva de la mano a pensar que el cuidado es particular, ¿no? Es decir, el cuidado no es como un estándar normativo igual para todo el mundo, sino que el cuidado por su propia naturaleza es circunstancial, o sea, es particular. ¿Por qué? Porque cada paciente es único e irrepetible. Cada paciente podemos decir que es una unidad narrativa en donde se integran muchas dimensiones, ¿no? La dimensión funcional, pero también la dimensión histórica, la dimensión contextual, la dimensión espiritual. Por lo tanto, el cuidado o toca a la persona en su totalidad o no la toca, porque la persona no se puede dividir en compartimientos, ¿no? Y como sabemos, conocer todas estas dimensiones son fundamentales, es fundamental justamente para poder dar una atención de calidad, ¿no? Bien, y entonces en este contexto, muchos autores hablan de la importancia que tiene conocer lo que llama la experiencia vivida de la enfermedad, ¿no? Es decir, cómo el paciente vive su enfermedad en primera persona. Puedo tener dos pacientes con la misma patología y sin embargo transitar su enfermedad de manera muy distinta, por muchos motivos, ¿no? Y entonces en este contexto es donde por lo menos surge la pregunta de decir, bueno, si la experiencia de vulnerabilidad multidimensional no se puede cuantificar, es decir, no se puede reducir a un conjunto de datos que yo puedo medir, podemos pensar que una de las principales limitaciones, o por lo menos no diría limitaciones, pero sí dificultades a la hora de pensar en una aplicación digital, es de qué manera me puede ayudar a hacer cargo de esta experiencia vivida de la enfermedad, ¿no? Hay autores que dicen, no, es incapaz de hacerse cargo de esta experiencia vivida porque el paciente no se puede reducir a un conjunto de datos, ¿no? Pero bueno, uno puede pensar, es verdad, el fenómeno de la enfermedad es complejo y no podemos reducir al paciente a variables medibles y cuantitativas. El dato es una parte, pero no es todo, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustaría rescatar esto, ¿no? Que hay variables que se llaman las variables blandas, como son estas dimensiones de valores del paciente, de emociones, de creencias religiosas, que muchas veces no se van a poder cuantificar, ¿no? Entonces, es muy importante que defendamos esta dimensión intangible que no se puede reducir a un conjunto de datos, ¿no? Y en este contexto también salta como elementos para la discusión, digo, como digo, no voy a dar una propuesta cerrada, ¿no? Pero sí como abrir el campo para la discusión sobre el tema de la seguridad y la confianza, ¿no? De qué manera estas herramientas puede garantizar.
la seguridad del paciente, y aquí se pueden decir muchísimas cosas. Yo simplemente, seguramente estarán todos en conocimiento, ¿no? De esta gran necesidad que hay hoy de hablar de una inteligencia artificial que sea transparente y explicable, ¿no? Hace poco hablaba con un colega y él me decía, mira, más que seguir pensando cómo vamos a seguir avanzando, ahora estamos pensando en cómo vamos a hacer que esto sea explicable, porque eso trae de la mano asociadas muchas cosas, ¿no? Que después se pueda auditar, se pueda validar, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es sumamente importante, así como también uno garantiza la seguridad en la medicación, bueno, en estos dispositivos también, de qué manera voy cuidando esa protección de los datos del paciente, si se puede hablar de protección de datos secundarios, de consentimiento de eso, ¿no? A donar los datos. Bueno, hay un montón de cuestiones más técnicas, pero que sí tienen que entrar en esta discusión, ¿no? Y después también, por supuesto, el tema de la confianza, ¿no? De qué manera el algoritmo puede generar confianza, ¿no? Sabiendo que ahí, bueno, puede haber problemas de integridad, de consistencia, de exactitud. A veces los datasets uno no sabe cómo están entrenados. Entonces, ¿de qué manera el algoritmo puede mermar en algún sentido la confianza en esa relación enfermero-paciente, ¿no? Ni quede hablar de todos los mecanismos de ciberseguridad y demás, ¿no? Como digo, mi propuesta no es dar una respuesta cerrada, pero sí poner sobre la mesa elementos que nos permitan por lo menos tener un camino a la hora de poder orientar nuestra reflexión sobre cómo la vulnerabilidad se pone en contexto en relación con el uso de la tecnología digital, ¿no? Después tenemos el tema del cuidado propiamente. Aquí simplemente mencionar Chris Gassman, el autor que mencionaba hace un ratito, justamente dice que la enfermería es un contexto dialógico, ¿no? Porque el cuidado es una relación interpersonal. Y entonces, en este sentido, al pensar en el cuidado como una relación interpersonal, justamente aparece la importancia que tiene la comunicación, que tiene la interpretación que yo hago de los hechos y que tiene también justamente la comprensión que se da dentro de esta relación de cuidado, ¿no? La ética del cuidado reconoce, digamos, muchas dimensiones del cuidado. Yo solamente quiero mencionar brevemente dos aspectos que confluyen en el cuidado, que son, por un lado, el aspecto técnico instrumental, que vendría a ser, digamos, toda la parte periférica o de actividades que uno puede desarrollar, y por otro lado, el tema de la reciprocidad, ¿no? Como decíamos que el cuidado es algo recíproco. De hecho, dicen, no puede haber cuidado si no hay alguien que reciba ese cuidado, ¿no? Entonces aquí se entra en toda una discusión si los robots pueden en estricto sentido cuidar, porque no serían personajes susceptibles de entablar esta reciprocidad, ¿no? Entonces, en este marco me gusta mucho una distinción que propone Baron Sanz entre lo que es el cuidado con minúscula, que se asociaría, digamos, a lo que es lo técnico instrumental, y lo que él llama el cuidado con la mayúscula, que integra de alguna manera el técnico instrumental y lo supera, ¿no? Entonces, cito brevemente. Dice Baron Sanz, cuidar, con mayúscula, es una suma de tareas. Cuidar significa algo tan vago como asistir, atender, brindar apoyo y al mismo tiempo algo tan específico como satisfacer la base de la pirámide de las necesidades de Maslow. Cada una de estas tareas tiene valor instrumental para preservar y promover la dignidad. Sin embargo, el cuidado con mayúscula, es decir, el cuidado esencial, puede considerarse un fin en sí mismo, porque constituye el etos fundamental de la humanidad, ¿no? Como diciendo, bueno, el cuidado con la mayúscula engloba una serie de cuidados, pero sobre todo lo trasciende. Entonces, esto me parecía que era muy interesante. Y en esta misma línea, la Ana ha tomado una posición, justamente en la Position Statement, diciendo justamente esto, ¿no? Que la tecnología, sin ningún lugar a dudas, puede ayudarnos en todas estas tareas del cuidado, del punto de vista técnico-instrumental, el cuidado con minúscula, pero no puede suplantar ni brindar una respuesta integral a lo que es esa vulnerabilidad multidimensional. Entonces, es interesante también ver esta asociación de referencia para la enfermería, cuál es su postura. Y en último término, la dignidad. Y con esto voy cerrando, ¿no? Como bien sabemos, el cuidado de enfermería potencia la dignidad, pero no solamente potencia la dignidad del enfermo porque la defiende, la preserva, sino que también potencia la dignidad de quien cuida. Entonces hay una autora que se llama Shannon Ballor, que ella justamente dice, bueno, cuando pensamos en el impacto que tiene la tecnología digital en la salud, no nos centremos solamente en el receptor del cuidado, sino que centrémonos en los enfermeros como cuidadores. O sea, ¿qué le implica a un enfermero
utilizar estas herramientas. Entonces ella habla de dos dimensiones que son, por un lado, lo que llama la absorción y por otro lado, lo que habla de la motivación, ¿no? La absorción hace referencia a esa apertura a la realidad del otro, justamente porque es la capacidad de ser absorbido por el otro en esa relación interpersonal, mientras que esa motivación hace referencia al impulso que nace de la persona de querer dar una respuesta a esa vulnerabilidad multidimensional, lo que decíamos antes, ¿no? Esa capacidad de decir, bueno, yo quiero esto que en el fondo es el bien del paciente, ¿no? Entonces, un poco lo que ella plantea es que el cuidado genuino no puede reducirse simplemente a una delegación de tareas, porque eso ya sería adoptar una postura ética, sino que también implica poder efectivamente tener una satisfacción como persona de haber hecho algo por los demás, ¿no? O sea, ella dice, el cuidado genuino no se puede prestar de manera remota justamente porque eso no implica un verdadero compromiso con las necesidades y el sufrimiento del otro. No tengo nada con la telemedicina, por favor, no se entienda mal, pero lo que voy es a la idea de fondo, ¿no? O sea, si uno si el cuidador no se compromete con las necesidades y el sufrimiento del otro, al final puede ir como perdiendo ilusión, puede ir perdiendo fuerza a su tarea y hasta puede decir, bueno, yo puedo ser reemplazado. Muy bien, entonces voy a las conclusiones brevemente. Como bien sabemos, la inteligencia artificial plantea la cuestión del impacto en la esencia de la enfermería, que es justamente el tema del cuidado y una reflexión sobre la ontología de la enfermería desde la perspectiva de la ética del cuidado, a mi modo de ver, nos ofrece un camino plausible para juntamente considerar cómo la inteligencia artificial puede asistir, potenciar o distorsionar esta relación de cuidado, ¿no? Como digo, mi intervención era simplemente un disparador y espero que así lo sea, para invitarlos a transitar este camino tan apasionante en un mundo que está cambiando tanto y está cambiando el paradigma de salud, poder mantener viva, como decía Florence Nightingale, ¿no? La llama de la enfermería. Por eso es que el uso ético de la inteligencia artificial en la práctica profesional exige una reflexión interdisciplinar. Por supuesto, necesitamos gente que venga del área de la informática, que conozca, porque si uno no conoce la herramienta tampoco puede tomar posición frente a ella, pero no solamente del ámbito técnico, sino sobre todo del lado humano, es decir, poder ver cuáles son los presupuestos que están de fondo y que de alguna manera también nos van a orientar a la hora de dar ese buen cuidado que todos los enfermeros queremos y que de alguna manera es la razón de ser de nuestra profesión. Bueno, yo les agradezco muchísimo por su atención. Si hay espacio de preguntas y las puedo contestar, con mucho gusto lo haré y nuevamente celebro este encuentro porque me parece que es sumamente enriquecedor.